El Milan está en caída en este año 2023 y parece que no hay fondo para la crisis del equipo de Stefano Pioli. Hasta 2022, hasta noviembre de 2022, antes del Mundial, el equipo rossonero, campeón de la Serie A, estaba luchando mano a mano el título con el Napoli, que ya en noviembre tenía una buena ventaja. Este 2023 ha sido una pesadilla para el equipo de Stefano Pioli, para los rossoneri. No ganan más, no juegan más, están totalmente desdibujados en el terreno de juego y la verdad es que no parece haber solución para esto. Entonces nosotros hoy, en No Gol Mío, vamos a analizar qué es lo que le pasa al equipo de Stefano Pioli, cuál es la causa de esta caída tan abrupta de un mes para otro, porque, lo repito, o sea, hasta antes del Mundial, hasta noviembre, el Milan era el equipo que estaba prácticamente destinado a disputarle el título al Napoli, que ya en ese momento tenía una buena ventaja. Empezó enero, Milan ganó su primer partido contra Salernitana, un equipo que está peleando por salvarse esta temporada y hasta ahora lo está logrando. Y después de ese partido, el equipo de Stefano Pioli desapareció totalmente. Vamos a entrar de fondo en el análisis de qué es lo que ha pasado con el Milan. Y la verdad es que hay muchísimas causas y todas se entrelazan, y en el fútbol como en la vida, dar con el clavo, el motivo por el cual el Milan cayó tan bajo es muy complicado, pero lo que sí es que en este 2023 hubo un detonante que explotó por completo las inseguridades del Milan. Todo lo bueno que había hecho el Milan esta temporada en un mes lo botó, dejó de pelear por el título en la Serie A. Quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Italia con el Torino, jugando con un hombre más desde el minuto 70, jugando en casa, y se quedó afuera de todas formas. Perdió la Supercopa contra su archirrival, el Inter, que lo goleó 3-0. Y además de eso, el Milan ha sido humillado semana tras semana, fecha tras fecha, en la Serie A. Es verdad que a raíz del derbi ya los fanáticos y la prensa empiezan a especular un poco más con la profundidad de la crisis. Pero esto es una crisis que ya desde hace un par de semanas se viene hablando intensamente y no parece haber solución. El problema es que no hay reacción, o por lo menos aparentemente no hay reacción. El Milan perdió su último partido 1-0 con el Inter, el eterno rival. Lo vamos a analizar más a profundidad después de esto, pero con eso consagró su quinto partido consecutivo en la liga sin ganar, su tercera derrota consecutiva. Empató con la Roma 2-2, empató con el Lecce 2-2, perdió con la Lazio 4-0, perdió con el Sassuolo 5-2 y perdió el derbi 1-0 jugándolo de muy mala manera, sobre todo en el primer tiempo. Hago énfasis sobre todo el primer tiempo porque de verdad que fue... es una locura lo que se está viendo, porque es un Milan totalmente desdibujado. O sea, no tiene idea de a qué está jugando y se le están buscando las soluciones, aparentemente. Vamos a hacer un pequeño recuento de qué había sido la temporada del Milan hasta ahora y qué fue lo que hizo que de la noche a la mañana el equipo perdiera absolutamente todas las cosas positivas que había mostrado en la temporada. Antes de empezar este 2023, en la liga el Milan tenía 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Hoy el Milan tiene 11 victorias, 5 empates y 5 derrotas después de un mes de juego en este año 2023. Como les dije, le ganó a la Salernitana el primer partido y después de eso desapareció. Hasta el partido contra la Roma, el partido que empata el Milan, donde botó sus primeros puntos en 2023, el Milan estaba a 5 puntos del Napoli, que había recién perdido con el Inter en la fecha anterior. Es decir, estaba ahí para pelearle el título todavía a mitad de temporada. Podía pasar cualquier cosa, todavía puede pasar cualquier cosa. Hoy, después de 5 fechas, o sea, 5 fechas después de lo que les acabo de contar, el Milan está a 18 puntos del Napoli. En ese momento, hace un mes, el Milan estaba solitario en el segundo lugar. Hoy está en el 6º lugar. Es verdad que todavía puede competir con Lazio, Roma y Atalanta, incluso con Inter, el otro cupo por los puestos de Champions. Pero la caída es muy abrupta. Y eso lo pueden ver con los datos. Entonces, en lo que va de 2023, el Milan ha disputado 8 partidos. 6 de Liga, 1 de Copa
y la Supercopa, la final de la Supercopa contra el Inter. De esos 6 partidos solo ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 5. Además de la gran cantidad de derrotas, dijimos que de 8 partidos el Milan ha perdido 5, también el equipo de Stefano Pioli ha recibido muchísimos goles. Está jugando como un equipo que pelea por no descender. Ha recibido 19 goles en 8 partidos. 19 goles en 8 partidos. Y solamente ha marcado 8 goles. Promedio de 1 gol por partido, nada más. Entonces, ¿a qué se debe este cambio tan radical del Milan? No es solo un equipo que recibe muchos goles, que defiende mal, sino que no propone nada, no está jugando a nada el Milan. Un equipo que al equipo de Pioli se le conocía por ser un equipo que propone, un equipo sumamente ofensivo. Digamos que el ofensivo era el mejor aspecto de su juego, si lo queremos resumir en un estilo de juego. Un equipo que le gustaba tener, que se sentía más cómodo teniendo el balón por largos periodos, tratando de dominar poco a poco y de repente atacar. También un equipo veloz, atacando. Y el problema del Milan a principios de temporada era que no marcaba más goles. Era que no aprovechaba las muchas situaciones de ataque que creaba. Un problema que también tuvo al final de la temporada pasada. Unos partidos que le costaba superar al rival y creaba muchísimas ocasiones y simplemente no las definía. Ese es un problema con el que creo que es más fácil lidiar que con el tema defensivo, y después que a raíz de la solidez defensiva se te descomponga todo lo que propones. ¿Cuál fue el detonante del Milan? Como les dije, es muy difícil de explicar esta situación. De verdad que no sé si podemos dar con un solo punto. Yo creo que hay un detonante que después desencadena todo, pero dar con que es solo una causa el problema es mentira. O sea, hay muchas razones, y todos los actores del club, del Milan, tienen su cuota de responsabilidad. Aquí nadie se salva. Y no solo una persona es la responsable por lo que le está pasando al Milan en este momento. Yo creo que todo empieza o se ve reflejado realmente en el partido contra la Roma en la fecha 17, la segunda que se disputó este año. El Milan iba ganando cómodamente ante el equipo de Mourinho, que ese día no estuvo en el banco. Lo ganaba 2-0 en casa, en San Siro, dominando. Y de repente el equipo se desmoronó en 2 jugadas a balón parado. Minuto 87 le descuenta la Roma con un gol proveniente de un córner. Y en el minuto 93 empata después de un tiro libre. 2 jugadas a balón parado. El tema del balón parado con el Milan esta temporada ha sido también una catástrofe, y es algo que se venía acumulando desde hace varios años. El Milan no sabe defender las jugadas a balón parado, sobre todo los tiros de esquina. Este año ha recibido 30 goles en Serie A, 30 goles. Y de esos 30, 9 han sido con balón parado. Después de ese partido contra la Roma, que si el Milan hubiese ganado se mantenía 5 puntos del Napoli, yo creo que la cosa hubiese sido muy diferente. Yo creo que es un detonante, porque a raíz de eso yo creo que el Milan perdió algo. Se quebró algo a nivel interno, a nivel psicológico, a nivel mental. Obviamente ahorita, como ya ha pasado más tiempo, es más fácil identificarlo. En el momento en el que pasó, es decir, a la jornada siguiente, se esperaba una reacción del Milan. ¿Y qué fue lo que pasó después? En esta semana el Milan perdió con el Torino en Copa Italia 1-0 en casa, jugando con uno más, además. Y el fin de semana siguiente empató 2-2 con el Lecce, un partido que perdía 2-0, y en el segundo tiempo se pudo acomodar, pero es un partido que pudo haber terminado perdiendo por la forma en el que lo jugó. También lo pudo haber ganado si tuvo situaciones de gol, pero ya ahí era evidente que el Milan no estaba bien. Después goleada del Inter en Supercopa, 3-0, después goleada de la Lazio en la Liga, después goleada del Sassuolo, un equipo que está peleando por salvarse esta temporada, un equipo que hasta ese momento, hasta ese partido contra el Milan, tenía 8 partidos consecutivos sin ganar y estaba peleando por el descenso, y le metió 5 en casa. Además de ese golpe psicológico después del partido de la Roma, ahí empezaron a salir algunos detalles, algunos problemas que ya sabíamos que el Milan tenía a nivel de plantilla, con jugadores, con rendimientos específicos. Y vamos directamente al caso que yo creo que es una de las causas principales por las que el Milan cayó en este hueco que no tiene fondo. Una de las principales causas por la que el Milan está como está, y uno de los principales responsables, es
Ciprián Tataruzanu. Tataruzanu es el portero suplente de Mike Maignan, que se lesionó en la fecha 7 de la Serie A y desde entonces ha tapado Tataruzanu. Nosotros sabemos desde la temporada pasada, incluso desde la anterior, que Tataruzanu no es un portero adecuado para el Milan. No es un portero de equipo grande porque le hacen muchos goles. Y una de las razones por la que le hacen muchos goles es porque es muy inseguro. Muy inseguro. Técnicamente tiene sus reflejos como cualquier portero profesional. O sea, un portero profesional. Pero no está a la altura de un equipo que quiere pelear por el campeonato. Pelear por el campeonato y por retomar el protagonismo en Europa. Entonces se sabían de las limitaciones de Tataruzanu, un tipo que no te sale seguro en los tiros de esquina, por ejemplo. Un tipo que regala mucho el primer palo y le hacen unos goles absurdos, los pueden revisar. Entonces, ¿qué pasó con Tataruzanu? Él está tapando desde la fecha 8 de la Serie A, esto es más o menos como desde octubre, y tapó varias fechas y el Milan sí estaba rindiendo en esos partidos, altibajos, pero igual estaba rindiendo. Tuvo sus errores puntuales Tataruzanu, pero de verdad que a finales de 2022 Tataruzanu no estaba porteando mal. Un portero que sabías que te podía hacer un papelón en cualquier partido, pero quizás por la fortaleza mental que tenía el Milan en ese momento era capaz de sobreponerse a esas situaciones. Lo vimos contra Spezia, que empezó perdiendo el partido y lo terminó ganando al último minuto. Lo vimos contra Fiorentina, que pasó exactamente lo mismo. Empezó perdiendo el partido y lo terminó ganando al último minuto en la última jugada. Es decir, un equipo que se reponía de estas situaciones adversas. Está un poco acostumbrado el Milan a eso. En las últimas temporadas el Milan ha regalado partidos magníficos de remontadas. De hecho, en el equipo de Gol Mío hemos hablado mucho de eso en diversos partidos del Milan desde hace un par de años, que se va abajo en el marcador y termina remontándolo. No todos, pero era una cuota bastante alta. Entonces, hasta finales de 2022 estamos bien. ¿Qué pasó después del partido con la Roma? Bueno, no sabemos exactamente bien qué fue lo que pasó. O sea, es difícil de explicarlo. Sobre todo cuando juegas fútbol, sabes que de un momento para otro como que las cosas dejan de salir y ya. Pero Tataruzanu ha tenido gran responsabilidad en muchos de los goles que el Milan ha recibido en 2023. Muchos de los goles, pero muchísimos. Contra la Roma es verdad que no podía hacer mucho en las jugadas de gol, que fueron de balón parado. Pero ahí hay una pequeña diferencia, porque no te puedo asegurar que Maignan paraba esos goles, pero quizás sí, porque es un super portero. O sea, es un portero de equipo grande que se lanza paradas que salvan partidos literal, y por eso es que son porteros de equipos grandes. Tataruzanu no se lanza de esas paradas casi nunca. Después, contra Lecce, hay responsabilidad en uno de los goles de Tataruzanu. No recuerdo incluso si en los dos goles, lo pueden revisar y quizás tenga responsabilidad en los dos goles. Pero lo más grosero creo que lo vimos contra la Lazio. Un gol, el segundo gol que le hacen, regala el palo prácticamente. Un arquero que juega a esos niveles no puede regalar ese tipo de goles. No puede simplemente. En el tercer gol, el Milan perdía 2-0 en la primera parte. Sale al segundo tiempo tratando de darle vuelta a la situación. Y lo primero que hace Tataruzanu es no salir en una jugada en la que tenía que salir. Y esa jugada termina en un penal. Penal claro para la Lazio, que después convierte 3-0. Y ahí partido perdido prácticamente, que terminó perdiendo el Milan 4-0. Después del desastre contra la Lazio, tenemos el desastre contra el Sassuolo. Contra el Sassuolo parecía que el Milan llegaba con otra cara. Misma formación, no los mismos intérpretes en el 11 titular. Pero un partido que el Milan había empezado ganando y después le anulan ese gol. El Sassuolo marca uno y después de que el Sassuolo mete un gol, se cae absolutamente todo. Y el segundo gol que le marcan al Milan es una desatención total de la defensa en general, pero sobre todo, otro gol regalado en el primer palo del portero. Los invito a que vean el segundo gol que le marca el Sassuolo al Milan en el 5-2. De verdad, absurdo. Después el Milan descuenta cuando estaba perdiendo 2-0, descuenta rápidamente 2-1 y todavía está en partido. Y pocos minutos después, ¿qué pasa? Gol de tiro de esquina. Otro gol de córner, que el Milan no sabe marcar los tiros de esquina. Entonces, a raíz de ese, sobre todo el segundo gol que le hacen al Milan, que es el 2-0 para el Sassuolo,
ya hay como una predisposición del equipo a saber que cualquier cosa que tiren al arco, cualquier cosa va a ser gol, cualquier cosa. Si ustedes ven los videos del calentamiento de Tataruzanu antes del partido, se ve grabado desde arriba, algún fanático desde la tribuna, se ve la toma completa, está el preparador de porteros chutando al arco y un par de tiros y Tataruzanu no se lanza, no intenta atajar el balón. Y la reacción del preparador físico es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, más o menos así. Ahorita les voy a mostrar esta foto. Tataruzanu no tuvo un mal partido contra el Inter, particularmente no fue malo si lo comparamos con los otros, pero sigue mostrando su inseguridad, y en un par de jugadas en el que muestra esa inseguridad, el equipo reacciona de esta manera. Todos reclamándole, todos los defensas reclamándole a Tataruzanu, todos. Ok, entonces el equipo desconfía totalmente de Tataruzanu. Saben que no tienen un arquero confiable bajo los tres palos. Entonces, el Milan llega a esta situación que ya se sabía desde el año pasado, desde hace un par de temporadas, que Tataruzanu no está a la altura de ser suplente, un suplente por muchos partidos. Te puede tapar un par de partidos y hacerlo medianamente decente, pero está tapando desde la fecha 8 y ya se mostró, ya es evidente cuáles son sus carencias. Ha tapado en 14 fechas de la Serie A, estamos hablando de la Liga, y ha recibido 22 goles en 14 partidos. Es demasiado. Y si nos vamos a los números absolutos, tomando en cuenta todas las competencias, Champions, Copa, Supercopa y Liga, Tataruzanu ha porteado en 20 partidos y ha recibido 31 goles. En 20 partidos, 31 goles. Y solamente 4 vallas invictas. Si comparamos los números de Tataruzanu con los de Mike Maignan, el portero titular, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Maignan tapó en 9 partidos, 7 de Liga y 2 de Champions, y recibió 10 goles. Ok, más de un gol por partido. Pero tiene 2 vallas invictas. Tiene la mitad de vallas invictas que Tataruzanu. Tiene 2. Tataruzanu dijimos que tenía 4. En 20 partidos, 4. Este tiene 2 en 9. Y por supuesto, muchísimos menos goles recibidos. Entonces, ya hay un tema defensivo ahí que se escapa un poco de los porteros, porque vemos que el Milan le estaba marcando goles incluso con Maignan en el arco. El Milan le ha costado mucho dejar el arco en cero en esta temporada. Entonces hay un tema que es defensivo también. Siempre le están marcando, constantemente marcando. Lo que pasa es que los errores de Tataruzanu te condicionan a una derrota. Condicionan muchísimo los partidos. Entonces aquí vamos a hablar ahorita también del otro responsable, los otros responsables, que es la directiva. Está conformado por varias personas, pero principalmente Maldini y Massara son los representantes de estas decisiones, sobre todo de mercado, ¿no? Milan primero, en el mercado de verano europeo, no se reforzó de la mejor forma. Invirtió muy poco. O sea, el campeón de Italia se gastó muy poca plata. Y el fichaje estrella, Charles de Ketelaere, el belga de 21 años, por el que se desembolsaron aproximadamente 30 millones de euros, es una apuesta a futuro, que yo creo que es una buena compra, pero es un tipo que todavía no está rindiendo, se está adaptando a la liga, hay muchísimas cosas. Esa fue la principal compra del Milan en el verano. Llegaron otros jugadores como Thiago, Dest, Serginho Dest, Branks para el mediocampo, regresó Povega, Adli, llegaron muchos jugadores, Origi, llegaron varios jugadores, pero ninguno representando un nombre tan importante. Ahí hay un error, yo creo, de no reforzar bien con todo la defensa. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que reprocharle al Milan del mercado de verano es no haber fichado no solo una joya, porque de Ketelaere puede ser potencialmente un crack. O sea, tiene destellos de crack, pero no fichar un jugador que te golpee la mesa. Eres campeón de Italia. O sea, si quieres mantenerte en esos niveles, tienes que invertir y buscar un buen jugador. Yo creo que, por ejemplo, Paulo Dybala hubiese sido un buen fichaje, sobre todo porque era a coste cero. Es verdad que el sueldo era muy alto, pero al final es un tipo que te puede cambiar mucho el vestuario, la mentalidad. Es un tipo que ahorita es campeón del mundo, un tipo que ha jugado final de Champions, un tipo que ganó la Serie A un montón de veces con la Juventus. Entonces es un ganador y es muy influyente en sus equipos, muy influyente.
En la Juventus los últimos años no tuvo el mejor rendimiento, pero ahorita con la Roma estamos viendo de lo que es capaz y la Roma está ahorita peleando por meterse en Champions. En cuanto a la defensa, yo creo que ahí la directiva pecó un poco de soberbia, confiaron demasiado en los jugadores que tenían. Se fue Romagnoli, que es verdad que no era titular, la temporada pasada no fue titular, pero no se trajeron un reemplazo a la altura. Por ahí está el fichaje de Thiago, que es un prospecto y pinta como buen defensa, pero no puedes reemplazar un jugador así. O sea, no puedes reemplazar, sobre todo en la defensa, que tienes, el Milan tiene una defensa muy muy joven. Yo creo que hubiese sido acertado buscarse un perfil de un jugador un poco más consolidado. Ahora, todo esto del Milan en el mercado responde a una visión de los dueños de Red Bird, que ellos apuestan por un modelo sustentable. Esto quiere decir que el Milan puede gastar básicamente lo que ingresa, y los ingresos dependen del rendimiento del equipo. Entonces los ingresos por el puesto en la Serie A, los ingresos por ingresar a Champions, los ingresos por superar las fases de la Champions, los ingresos de las ventas de las entradas, y por supuesto los ingresos de las ventas de los jugadores eventualmente que los venden. El Milan no es un equipo que venda bien tampoco, entonces se complica un poco el tema de los números. Entonces ahí la directiva tuvo que hacer malabares con el presupuesto que se les asignó. Sin embargo, yo creo que está el otro error, que es el del mercado de invierno, del invierno europeo, el de enero, que nos muestra que el Milan, con los síntomas que tenía de goles que venía recibiendo en algunos partidos, y que Tataruzano mostraba ciertas inseguridades en algunos partidos, y además que la lesión de Maignan se extendió muchísimo más porque se esperaba que regresara antes, el Milan tenía que haber salido a buscar un portero en invierno, un portero para que fuera titular mientras Maignan no estuviera, es decir, un portero suplente a la altura. Ficharon a Davis Vázquez, el portero colombiano de 24 años apenas, y no es un portero que está para ser titular. Yo creo que pudieron haber salido por otros perfiles. Por ejemplo, Memo Ochoa se fue a la Salernitana. Ochoa es un buen portero. Ochoa es un tipo que te puede aguantar otras 10 fechas de la Serie A y te va a mostrar buenas cosas. Se puede equivocar en algunos detalles, pero no es un portero inseguro. Es un portero que te va a sacar muchas pelotas, de hecho, como lo ha demostrado con la Salernitana. Eso por decir nombres, porque se estaba trabajando la llegada de Sportiello del Atalanta, un portero que también tiene su trayectoria y conoce bastante la liga, y el Milan no lo fichó porque no tenía la plata o no quiso desembolsar la plata para eso. Parece que va a llegar en el próximo mercado de invierno a coste cero. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Porque el Milan votó las aspiraciones que tenía esta temporada, prácticamente las votó todas en enero, ligadas a un mal rendimiento del portero. Entonces ahí hay un error sumamente grave de la directiva. El otro tema es que el Milan en invierno tuvo una oportunidad de fichar a Nicolò Zaniolo, estrella de la Roma, que rompió absolutamente con el club, pidió ser transferido. El Milan ofreció un préstamo con opción a compra por aproximadamente 20 millones de euros. La Roma quería un poco más de plata y obligación de compra. Lo curioso es que un equipo como el Bournemouth, de la Premier League, un equipo que está de penúltimo en su liga, ocupa el puesto número 19 en su liga, ofreció 30 millones de euros. Es decir, el Milan, campeón de Italia, no tiene las condiciones económicas para competir con el penúltimo de la liga de Inglaterra. Así están las cosas en la Serie A en general. Es muy, muy, muy curioso. Y Zaniolo, es verdad, quizás no es el fichaje que te salve todo este desastre que es el Milan en 2023, pero te puede acomodar. Es un jugador muy, muy importante y muy influyente, y sobre todo para un puesto en el que el Milan no tiene grandes estrellas, que es el puesto de extremo derecho, que lo ocupan Alexis Saelemaekers y Junior Mesías, van intercalando ahí, no hay un titular fijo. Mesías para mí es un jugador que tampoco está a la altura del Milan. Mesías fue un fichaje inesperado la temporada anterior,
que rindió los partidos que tenía que rendir y lo hizo muy bien y fue importante para el título, pero no es un jugador que esté para jugar con este equipo. No está a la altura simplemente y se le ve en muchas de las jugadas, así como decimos que Tataruzano no está a la altura del Milan, Mesías es otro que no está a la altura. Todas estas cosas, por supuesto, es más fácil decirles cuando uno está sentado acá, pero son profesionales y este tipo de críticas las tienen que asimilar porque es parte de la vida profesional, de la vida de un deportista profesional. Entonces ahí tenemos la responsabilidad de la directiva. O sea, la directiva muy mal en el mercado. ¿Okay? Creo que confiando demasiado, siendo muy optimistas, apostando demasiado a hazañas que no siempre van a salir, que salieron en la temporada anterior, pero esta temporada no están saliendo las hazañas. El Milan no puede estar tanto tiempo sin su portero titular, y si pasa mucho tiempo sin su portero titular, tiene que haber un portero a la altura. Es sencillo. Luego está el tema de la plantilla. La plantilla no está, hay muchos puntos altos de la temporada anterior que no están rindiendo como rindieron la temporada pasada, sobre todo después del parón del Mundial. Ahí puede haber también responsabilidad del entrenador y del cuerpo técnico por la preparación física, que no sabemos qué tipo de preparación física tuvo el Milan durante este parón por el Mundial, estos 2 meses. Pero incluso jugadores que fueron al Mundial y tuvieron un buen Mundial, volvieron muy mal al Milan, muy mal. Primero que se me cruza por la mente es Theo Hernández. Theo no ha jugado nada en este 2023, no está jugando a sus mejores niveles. Yo creo que ahí también puede haber una consecuencia psicológica después de haber perdido la final con Argentina, de la forma en la que la perdieron, y fue uno de los sustituidos en el partido, como que no rindió mucho en la final. Y es un jugador joven que está apostando por ser que es de los mejores en su posición en el mundo, le puede afectar de esta forma. Theo Hernández este año no está, en 2023 digo, no está mostrando un buen nivel, está como perdido. Giroud también llegó un poco así del Mundial y a Giroud yo creo que le pesa un poco más porque fue sustituido en el primer tiempo de la final del Mundial. Entonces ahí hay un impacto con esos dos jugadores de la selección francesa. Después tenemos a Sandro Tonali, que de verdad está jugando muy mal. No recupera balones y está errando pases muy sencillos y jugando muy apresurado, que para su posición es fundamental tener los tiempos bien calculados. Si no los tienes bien calculados, el equipo no se mueve. Y luego Leao, que es la estrella del equipo, el mejor jugador de la Serie A de la temporada pasada, no se le puede reprochar demasiado que el rendimiento que está teniendo. Yo creo que es más, porque Leao sí sigue apareciendo, pero yo creo que es más un tema de actitud. Corporalmente Leao siempre, esto no es solo de esta temporada, es de las temporadas anteriores también, transmite mucha displicencia cuando no está conforme con algunas cosas. Entonces se le ven los gestos que hace, la forma, algunas decisiones puntuales que toma de hacer un regate de esta forma o de intentar hacer algo absurdo que no tuvo que haber intentado. A Leao a veces le pasa eso con la actitud, que eso había mejorado muchísimo y había cambiado mucho cuando Ibra, que cuando no estaba lesionado Ibra, que estaba en el campo, cuando Ibra era titular, Leao como que dejaba un poco de lado esa actitud. Esa actitud que es normal, es muy joven, tiene 22 años y tiene toda una carrera por delante, ya es un jugador muy determinante, pero ese tipo de actitudes tienen un impacto en la plantilla. Ok, y ahora vamos con lo que muchos pueden llegar a creer que es el principal problema del Milan. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría. También tiene su cuota de responsabilidad, pero no lo veo ni siquiera como el principal responsable de lo que está pasando con el Milan, que es el entrenador Stefano Pioli. El día que le empataron al Milan contra la Roma, que iba ganando 2-0 y le empataron 2-2 con esas dos jugadas a balón parado, Pioli en los últimos 10 minutos, después del segundo gol, digamos más o menos del minuto 80, decide cambiar a línea de 3. Hace unos cambios, cambia el esquema y después de que cambia el esquema le llegan los goles. Por ahí he escuchado a algunos especialistas del fútbol italiano decir, prácticamente atribuirle la causa
de ese empate de la Roma a Pioli por los cambios, que al final el entrenador siempre va a asumir la responsabilidad, pero no siempre es culpa de él. Y la verdad es que, bueno, cambiaron 2 jugadores, cambiaron algunas posiciones, pero los goles que le hicieron al Milan en el partido con la Roma fueron a balón parado. Y a balón parado, de verdad que no afecta mucho si tienes una línea de 3 o una línea de 4. A balón parado lo que afecta es la tensión que ponen los jugadores al marcar. No si tienes una línea de 3 o una línea de 4. Como muchos quieren vender por ahí, que desde la Roma, desde esos cambios errados de Pioli en ese partido, el Milan botó la liga, el Milan se fue para abajo. No es así. O sea, hizo unos cambios que no fueron los mejores cambios. Pero los goles llegaron por jugadas a balón parado. ¿Ok? Después de eso, la verdad es que Pioli intentó experimentar un poco con el equipo, pero siempre manteniendo el 4-2-3-1, al que nos tiene acostumbrado desde que llegó al Milan prácticamente. Y probando con distintos jugadores, uno titular, otro no titular, este jugador por este jugador, y el resultado seguía siendo el mismo. Un equipo que no defiende bien, pierde la pelota muy rápido, y como es un equipo que está pensado en una función extremadamente ofensiva, cuando no mueves bien la pelota, la pierdes rápido abajo. Es un equipo que suele presionar alto. Te ganan los espacios muy fácil. Entonces, un equipo que busca jugar al balón, que lo pierde rápidamente porque no están funcionando los sistemas, y con una defensa que está endeble, sabiendo que tiene un portero al que prácticamente le hacen gol con cada tiro, el Milan lo que hizo fue perder el rumbo y perder toda la confianza. Entonces pierde un balón y en 2-3 pases, como el equipo está muy abierto, no está compacta la defensa, le llega muy fácil al área y casi cualquier tiro es gol. Entonces, a raíz de eso, a raíz de que esto estaba saliendo mal, sobre todo muy evidenciado contra Lazio y, creo yo, con Sassuolo. O sea, con Sassuolo, de verdad que el equipo perdía los balones y no defendía ni siquiera. Perdía los balones y no defendía bien. Entonces, para perder balones y no defender bien, Pioli lo que se propuso para el derbi fue cambiar totalmente el esquema. Y el esquema fue 3-5-2. Obviamente arriesgadísimo porque no es una formación, no es un esquema con el que el equipo está acostumbrado a jugar. No todos ocupaban las posiciones, no todos han ocupado las posiciones que les correspondió ocupar en el partido, y no todos los jugadores habían jugado juntos. El partido contra el Inter, en este escenario de cambiar a línea de 3-5-2, Pioli después del partido reconoció, el partido lo ganó el Inter 1-0, reconoció que la intención era esperar al rival, es decir, el Milan ya no presiona alto, esperar al rival y salir al contragol. Eso fue lo que pensó Pioli para este partido, que no le salió para nada. ¿Por qué cambió a 3-5-2? Porque sabe que el Milan defensivamente no está compacto, y lo dice, busca que la defensa esté mucho más compacta. ¿Por qué la defensa no está compacta? Porque no hay seguridad. ¿Por qué no hay seguridad? Porque no tienes un buen arquero bajo los 3 palos. Entonces, al final, algo de razón hay que darle a Pioli. ¿Por qué? Los partidos previos al del Inter, el Milan no estaba jugando a nada y salía con la misma alineación, y Pioli probaba y se le pegaba. ¿Pero por qué Pioli no cambia? ¿Pero por qué Pioli no cambia esto? ¿Por qué no cambia esto? Que tiene que jugar este jugador, tiene que jugar este otro. Va, hace los cambios, no le salen los cambios y obviamente se le pega. Bueno, esa es la vida de los profesionales del fútbol, y la tienen que asumir así y vivir así. Yo creo que no fue un error salir con línea de 3. Yo creo que el error fue cambiar la aproximación al partido y traicionar un poco el estilo al que el Milan está acostumbrado a jugar, que es el de tener más la pelota, mucho más propositivo en términos ofensivos. Eso es lo que le critico a Pioli. Una mentalidad de equipo pequeño, de un entrenador que está perdido, que lo que le importa es no recibir goles. Una mentalidad un poco parecida a la de Allegri esta temporada, que ha hecho mucho énfasis en el tema de no recibir goles. Es un equipo que va primero a buscar el 0 y después a pensar en los goles a favor. Y jugando así es muy difícil, y jugando así contra equipos como el Inter, que es un buen equipo, es mucho más complicado. Entonces Pioli, al final, las declaraciones que da al final básicamente son admitiendo: tengo que reconstruir el equipo porque no tengo una defensa segura,
porque no tengo portero. Prácticamente así lo leo yo. Y ya dijo que esta línea de 3 se va a mantener, y también dijo que se van a enfocar por ahora en consolidar la fase defensiva y después van a pensar en el ataque. Entonces Pioli está reconstruyendo el equipo, está volviendo a empezar, está empezando una nueva gestión prácticamente. Está agarrando el equipo, un equipo que está acostumbrado a jugar a algo y cambiándolo para jugar de otra forma. Yo creo que estos paliativos son solo para mejorar las condiciones psicológicas, mentales de los jugadores cuando afrontan el partido. Porque dentro de todo, aunque el Inter fue superior al Milan en casi todos los aspectos del juego, prácticamente todos los aspectos del juego, el partido terminó 1-0. ¿Ok? ¿El Inter tuvo para hacer más goles? Sí. ¿Cómo hizo gol el Inter? A balón parado. A balón parado, no fue una jugada armada. Después hubo otro gol de Lautaro al final que anularon con un offside mínimo de verdad. El offside de estos tiempos, que también vimos unos goles parecidos anulados la jornada anterior en el Sassuolo Milan. Pero bueno, son las normas ahorita y así se quedarán. Pero a lo que iba, el Inter marcó un gol de tiro de esquina y dominó casi todo el partido, y que el Milan fue muy amarrete y todo. Pero al final, aproximadamente en el segundo tiempo, sobre todo con los cambios que introdujo Pioli, el equipo empezó a jugar un poquito más. Cuando entró Brahim, cuando entró Saelemaekers, entró Leao, que estaba en la banca, el equipo jugó un poco distinto. Se le vio otra cara, tocó mucho más el balón. Y tuvo una ocasión de gol aproximadamente como por el minuto 70. Un gran contragolpe. Eso era lo que quería Pioli, literalmente, el aguantar y salir a contragolpe. Ese contragolpe Leao lo fue llevando y lo gestionó de forma perfecta. Le dejó el balón servido a Giroud, y Giroud, por su mal momento, tomó la peor decisión que pudo haber tomado, que era controlar el balón. En vez de pegarle una, quiso controlarlo para perfilarse y pegarle, y ese control fue horrible. Fue tan malo el control que la jugada al final ni siquiera aparece en los resúmenes, porque no cuenta como una situación de peligro, entre comillas, aunque sí lo fue. Bastaba con pegarle. Entonces, un delantero de los quilates de Giroud, en una jugada tan clara, en un partido tan importante, ya el año pasado hizo 2 goles para dar vuelta a un derbi. En esa jugada de Giroud se ve reflejada la condición psicológica en la que está en este momento. O sea, un tipo totalmente seguro le pega de una y probablemente la mete. Fue una jugada muy muy clara. Y después con el 1-1 podía pasar cualquier cosa. Igual el Inter fue mejor, fue justo ganador, pudo haber ganado por más. Pero a Pioli algo le sirvió el experimento en el derbi, que le van a pegar. Pero Pioli lo que está buscando es reconstruir el equipo, darle una guía. Véanlo así. Es como un GPS. Tú tienes un GPS programado para una dirección, tienes que llegar a un lugar. Pero te equivocaste en una calle, en una salida. Entonces el GPS automáticamente te redirecciona, y a lo mejor ese cambio de dirección que te dan, esa nueva ruta que tienes que tomar, es más larga para llegar al destino, pero lo importante es que llegues al destino, ¿no? Más o menos eso es lo que está haciendo Pioli en este momento con el cambio de esquema. Entonces el partido del Milan contra el Inter fue un desastre. La propuesta de Pioli no funcionó. Yo creo que igual se pueden rescatar cosas positivas, pero el Milan prácticamente no chutó al arco rival, regaló el balón por completo en el primer tiempo, llegó a estar en los primeros 15 minutos con 10% de posesión, o sea, una cosa absurda. Y bueno, Pioli tiene su cuota de responsabilidad. Yo creo que no es el principal responsable, creo que hay cosas de la plantilla, de la directiva, y cosas del fútbol, como también pasa en la vida, que al final te llevan a estos momentos. Y Pioli está leyendo el momento, porque después del partido, aunque a los fanáticos del Milan no les guste, y es verdad, el equipo no está respondiendo, esa es la responsabilidad de Pioli, que el equipo no responde. Pero una de las cosas que dice Pioli después de la derrota contra el Inter es que hay que saber leer los momentos, y en este momento el Milan no es un equipo que está para pensar en salir a golear al rival, salir a ganar, incluso quizás ni siquiera salir a ganarle al rival. Él lo ve como el Milan se tiene que enfocar en estos momentos, en esta situación, tiene que rearmarse desde la defensa, y hasta que no se rearme desde la defensa no va a pensar en el resto de las cosas. Algo le habrá servido el cambio, porque aunque es muy mezquino verlo así, muy
muy perdedor verlo desde este punto de vista. El Milan solo recibió un gol y en los últimos 2 partidos había recibido 9 goles. Pero esos son el tipo de decisiones que tienes que tomar cuando no tienes los jugadores que estén a la altura. Es así. Ahora, lo otro que se puede decir, estos mismos jugadores salieron campeones el año pasado. Sí, salieron campeones y fue una gran hazaña. Fue una gran hazaña. Sabemos de lo que son capaces los jugadores del Milan porque salieron campeones en la temporada anterior. Pero los equipos campeones siempre se refuerzan, siempre, porque saben que es necesario reforzarse para mejorar. El Milan no se reforzó de la mejor forma. Si te hubieses reforzado con un buen portero suplente, a lo mejor te evitas esta situación y estaríamos hablando de otra cosa. Porque Tataruzano al final, el año pasado, la temporada pasada, porteó, pero no porteó tantos partidos como esta temporada. Y aquí está el reflejo de lo que pasa cuando es un titular. Entonces ese mismo equipo que fue campeón el año pasado ya no lo está respondiendo a su técnico. Hay responsabilidad del técnico. El técnico está un poquito traicionando sus ideales por tratar de solucionar esto, y eso no siempre está bien, pero igual yo creo que es lo que toca hacer, porque de verdad, si ven los partidos del Milan contra la Lazio, contra el Sassuolo y contra el Inter, el mejor partido que disputó el Milan de esos 3 fue el partido contra el Inter, con una mentalidad muy de equipo pequeño, con una mentalidad excesivamente defensiva, pero jugó mejor que en los otros partidos. Entonces, por ahí es la cosa, creo yo. No creo en el Pioli out tampoco, que despidan a Pioli. No estaría de acuerdo con eso tampoco. O sea, le está tocando sobrellevar una coyuntura. Quizás no lo está haciendo de la mejor forma. Yo creo que él no es el principal responsable de esta coyuntura. Como ya se los he dicho en este video, él está tratando de lidiar con eso. Y además, si lo votan, ¿quién es el reemplazo? ¿Quién sería el reemplazo? O sea, ¿qué técnico está disponible? Técnico del Milan, un equipo que es muy precavido con sus gastos, no tiene demasiado para desembolsar. Entonces no me digan que Tuchel, que está disponible, que Zidane, no me digan que eventualmente Klopp, que Guardiola. Esos nombres no figuran entre los posibles candidatos para un puesto en la eventual salida de Pioli esta temporada o la temporada siguiente, lo que sea, si es porque ya se está hablando de eso, no necesariamente a nivel del club, quizás más un tema de presión de los fanáticos, de los medios en general, pero la verdad es que ¿qué entrenador está disponible para sustituir a Pioli que esté más o menos a la altura? Puede ser Gattuso. Gattuso acaba de irse del Valencia después de una pésima temporada con el Valencia, y la verdad es que los estilos son bastante distintos, y yo creo que él ya tuvo su etapa por el Milan y eventualmente podría regresar, pero ¿cuál es la opción si se va a Pioli? Para los que creen que Pioli es la causa del problema, ¿cuál es la opción? A veces este tipo de cosas pasan, y la verdad es que el fútbol italiano tiene mucho eso de tragedia. Una caída tan abrupta de un campeón a la temporada siguiente yo no la había visto nunca así, nunca. Es más o menos como si lo comparamos, es más o menos como ganar la Eurocopa y no ir al Mundial, que es absurdo, ¿verdad? Bueno, son el tipo de cosas que pasan en Italia. El campeón de Italia esta temporada está en estos momentos fuera de puestos de Champions, con rumbo perdido, siendo el peor equipo del 2023, con un equipo a la deriva, un técnico que está sacrificando mucho los principios para tratar de ver alguna mejoría. No sabemos en realidad si al final son patadas de ahogado, que no sabe qué es lo que hacer. No lo sabemos y al final el tiempo dirá. Por lo pronto, el Milan va a jugar con el Torino el viernes, y ya la semana siguiente, el 14 de febrero si no me equivoco, juega con el Tottenham en los octavos de final de la Champions League. Y por ahí, si llega a clasificarse a los cuartos de final, entonces la temporada no necesariamente es una tragedia como ya están diciendo que va a ser. El fútbol es así, son momentos, a veces los momentos duran más. Por eso decimos que el Milan está en caída libre, porque no parece haber fondo. O sea, no hay fondo cuando vienes de ganar un campeonato, y esto, o sea, de verdad puede ser mucho peor. Entonces vamos a ver qué se inventa el Milan
que se inventa el Milan, que se inventa Pioli, para tratar de dar vuelta a esta situación de este pésimo arranque de 2023 en el que ya votó la Liga, la Copa, la Supercopa y por momento está fuera de Champions. Entonces el técnico tiene su cuota de responsabilidad, eso no lo vamos a negar, sobre todo lo que les dije, el hecho de sacrificar demasiado el estilo en función de consolidar a la defensa es una apuesta muy, muy arriesgada y algunos podrían decir que cobarde. Pero al final el entrenador tiene que hacer que el equipo rinda mejor y el equipo jugando pésimo contra el Inter, pésimo, rindió mejor que contra la Lazio y contra el Sassuolo. Esa es la realidad del Milan en estos momentos y esa realidad que cambió a partir de esos 2 goles contra la Roma al último minuto, esa misma realidad puede cambiar en cualquier momento, en cualquier partido para el Milan. Las rachas de victorias, de derrotas, como dicen por ahí, las derrotas son contagiosas, las victorias también son contagiosas. Al final es un tema de manejo del estado emocional. Obviamente hay cosas técnicas y físicas que los jugadores tienen que estar a la altura, porque si no simplemente las cosas no salen. Pero en lo que el Milan vuelva a pasar el switch, yo creo que puede recuperar un poco el terreno perdido, no para competir la liga, pero sí para consolidarse en los puestos de Champions. Porque estamos hablando del equipo campeón de Italia, y si juega como el equipo campeón de Italia, como lo hizo hasta noviembre, puede sin ningún problema consolidarse en puestos de Champions. Y puede quizás soñar con una hazaña europea. Pero para eso tendremos que esperar y vamos a ver qué termina pasando con el Milan. A los fanáticos del Milan, bueno, les toca aguantar un poco esta situación. Si les gustó este video, recuerden suscribirse, darle like si les gustó y comentar si están de acuerdo, no están de acuerdo. Yo sé que muchos fanáticos ya están hartos de la situación y creen que la solución es la salida de Pioli. Yo, de verdad, creo que eso sería un error y el Milan no ha estado tan estable como en los últimos 3 años y más allá de lo que se diga de Pioli, es el entrenador que llegó a un Milan que había recién fichado un entrenador que no estuvo a la altura, que iba a reconstruir ese Milan, un Milan que tenía 7 temporadas sin ir al Champions League y reconstruyó el equipo de la mano de muchos factores. Pero es un entrenador que lo agarró al Milan en un pésimo estado de forma, en una pésima condición. Lo llevó a competir. Regresó a la Champions después de 7 temporadas sin ir al Champions. Lo puso a competir en la Serie A. Le peleó la Liga al Inter el año que el Inter ganó la Liga en la 2021. Y en la 21-22 ganó la Serie A. Por ahí muchos especialistas del fútbol italiano le lanzan a Pioli. Lo tildan, muchas veces lo han tildado de que no está a la altura del Milan. Bueno, ganó la Liga y los llevó a la Champions League de nuevo. O sea, primero los llevó a la Champions y después ganó la Liga. Y por ahí tienen esa idea de que como tuvo un pasado no exitoso con otros clubes importantes como el Inter, como la Lazio, como la Fiorentina, creen que simplemente por ese hecho no hay salvación con este tipo de técnico, ya está determinado su camino, su destino es ser un técnico perdedor. Y la verdad es que en el fútbol y en la vida las cosas no son así. En el fútbol tienes malas etapas, en el fútbol y en la vida tienes malas etapas, buenas etapas. Lo que siempre va a tener Pioli es ese tatuaje en el antebrazo con el Scudetto número 19 del Milan, que no lo ganó ningún otro técnico. No lo ganó Gattuso, no lo ganó Montella, no lo ganó Simone Inzaghi, por ejemplo, es un buen entrenador, lo vimos con la Lazio, lo estamos viendo con el Inter, al que no se le pega tanto, pero nunca ha ganado la Liga. Entonces hay una cosa ahí contra Pioli que no solo los especialistas del fútbol italiano, algunos especialistas, porque no todos, le lanzan, sino también muchos fanáticos. Cuando Pioli llegó al Milan, todo el mundo se posicionó en las redes sociales el Pioli out. Ni siquiera había asumido las riendas del equipo y se posicionó como tendencia hashtag Pioli out. Y aquí está en una situación complicada, pero ganó la liga. Las definiciones de las personas no son absolutas. No son absolutas. No porque tú hayas tenido
malas experiencias dirigiendo algunos equipos grandes, significa que no vas a poder tener ninguna buena experiencia en el futuro. La experiencia de Pioli ha sido positiva en el Milan, está en un momento muy complicado y del manejo que él tenga, el Milan va a salir o se va a hundir. Y aquí es donde puede demostrar la grandeza que tiene. Igual, si fracasa en este intento, es definitivamente uno de los entrenadores más importantes del Milan en el siglo XXI, definitivamente. Ancelotti quizás el primero, pero después Ancelotti, Pioli. Allegri tuvo su buen momento también con el Milan, pero no hay comparación. O sea, Allegri agarrando un equipo como el que agarró Pioli cuando llegó, no sé si lo hubiese sacado campeón en tan poco tiempo. Lo mismo con otros entrenadores. Vamos a tener también un especial sobre entrenadores del calcio. Muchos quieren vender que Pioli es un entrenador de equipo chico, de equipo mediocre. Y la verdad es que el Milan, campeón de Italia, ahorita sí está jugando como un equipo chico, está jugando como un equipo mediocre, pero no es un equipo mediocre. Y la temporada pasada lo demostró y por eso va a llevar el escudo en el pecho por lo menos hasta mayo. Y eso lo logró el equipo que ahorita está funcionando pésimo, el club que no está gestionándose de la mejor forma y el entrenador que no está en su mejor momento. Nosotros ya vimos de lo que son capaces cuando las cosas están bien. Cuando las cosas están bien, cuando las cosas funcionan, el Milan puede ganar la Serie A. Cuando las cosas no están bien, vemos esta caída brusca, pero Pioli no es un entrenador cualquiera como lo quieren vender por ahí. Eso es todo. No quería cerrar este video sin comentarles que próximamente vamos a estar subiendo mucho más contenido en Gol Mío. La semana que viene se viene especial de Europa, especial de Champions League, especial de Europa League y especial de Conference League. Tenemos todavía pendiente el tema de la Juventus. ¿Por qué a la Juventus le quitaron 15 puntos? Eso lo vamos a tratar y lo vamos a explicar de la forma más clara posible porque es un tema muy complejo. En el equipo de Gol Mío estamos trabajando para darles esa información bien. Y también quería agradecerle a Johnny Segavi por la música. Esa canción que escucharon al inicio y que van a escuchar ahorita al final, la compuso él. Lo pueden seguir aquí en sus redes sociales y también se los dejo en la descripción del video.